Dada la introducción que ya hicimos del mercado financiero y analizando que hay tres mercados, bueno, realmente pueden haber más mercados, pero en general hablamos de tres mercados, el mercado monetario, el mercado de capitales y el mercado de divisas. Nos vamos a introducir precisamente en el mercado de capitales el día de hoy y cada vez que avancemos, pues vamos a meternos más y más de lleno en este mercado. Primero, es un mercado que reúne agentes para financiar sus inversiones, es decir, demandantes de capital, y también agentes que invierten, es decir, los oferentes del capital a mediano y largo plazo. Y entonces aquí ya quiero que noten una gran diferencia entre el mercado monetario y el mercado de capitales. Y es que el mercado monetario es un mercado de corto plazo, menor a 18 meses, por ejemplo, 12 o 18 meses, mientras que el mercado de capitales es un mercado de mediano y largo plazo. En este sentido, un plazo de tiempo en las inversiones mayor al mercado monetario conlleva a que el mercado de capitales incorpore mayor riesgo, por lo tanto, mayor rentabilidad. Y allí es donde nosotros podemos tener, por ejemplo, diferentes tipos de inversiones, como por ejemplo decir, quiero invertir en las acciones a largo plazo e invierte en ellas pensando que la empresa va a crecer en 2, 3 o 4 o 5 años. Tiempo atrás, por ejemplo, uno podía invertir en una empresa petrolífera, tipo Ecopetrol, esperar a que ella genere su rentabilidad 3, 4, 5 años y después vender las acciones. Eso va a generar una mayor rentabilidad para la persona. Ahora, no quiere decir que no lo pueda hacer en el corto plazo, también lo puede hacer en el corto plazo, ¿de acuerdo? Esa facilidad también se presta en el mercado de capitales. Pero su característica especial es que las inversiones que se realizan allí, tanto por parte de los agentes que invierten, es decir, de los que ofrecen el capital, como de aquellos que quieren financiar sus inversiones, pues siempre se proyectan a un largo plazo. Sin embargo, profundicemos un poco en lo que más llama la atención, que es la relación de riesgo versus rentabilidad. Y es lo que más llama la atención porque observen ustedes que si la característica del mercado de capitales es que las inversiones son de mediano y largo plazo, como ya sabemos, entre mayor tiempo, mayor riesgo y entre mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y es lo que nosotros podemos ver en esta gráfica, una relación positiva o directa entre riesgo-rentabilidad. Noten ustedes que la renta fija que viene a ser de corto plazo como un CDT tiene poco riesgo, pero asimismo hay poca rentabilidad. Mientras que la renta fija de largo plazo para algunos bonos del título del tesoro o bonos, ¿cierto? Como también una renta variable en acciones y otra clase de instrumentos financieros, al ser de un mayor plazo, pues tiene mayor riesgo, pero asimismo tiene mayor rentabilidad. En el mercado de valores se van a obtener altos rendimientos, asumiendo al mismo tiempo mayores riesgos. Conclusión allí. Entonces, el mercado de capitales lo podemos dividir en dos clases de mercados. Hablamos del mercado intermediado cuando las transferencias de dinero de los ahorradores a inversiones se realiza por medio de instituciones, como por ejemplo bancos, corporaciones financieras y cooperativas, etcétera. Ahí estamos hablando nosotros de un mercado intermediado y hablamos de un mercado no intermediado cuando las transferencias de los recursos se realizan directamente a través de instrumentos, por ejemplo, acciones, bonos, etcétera. Y esta diferenciación es bastante importante porque cada una de ellas o cada uno de estos mercados, la verdad, requiere muchísima profundización en términos, por ejemplo, de estudio y etcétera. Por supuesto, depende de los objetivos que nosotros estemos llevando a cabo. En el mercado intermediado, ojo, miren, estudiar todo lo relacionado con las operaciones bancarias, ¿sí? Todo lo relacionado con los instrumentos y las operaciones de corporaciones y cooperativas puede llevar una buena cantidad de tiempo. ¿Por qué viene a ser intermediado? Porque para que una persona pueda llevar su dinero al sector real, a una empresa del sector real, lo debe de hacer a través de un banco. Por supuesto, la persona también lo puede hacer de forma directa. ¿Cómo? Yendo al mercado no intermediado, comprando acciones directamente de la empresa en la cual quiere invertir. ¿Sí? Esa es una opción, ¿no? La otra opción es, en el mercado intermediado, es que la persona no le interese dónde vaya a llegar el dinero, sencillamente quiere poner ese dinero en un CDT de un banco, por ejemplo, y ya el banco verá a quién le presta ese dinero.
Miren que ahí el intermediario es el banco y a la persona no le interesa a dónde vaya ese dinero. Eso es un mercado intermediado. Un mercado no intermediado es un mercado en donde se transfiere directamente el dinero de la persona que tiene el superávit financiero hacia una empresa que va a invertir. Entonces, por ejemplo, acá, en el mercado intermediado tenemos esos instrumentos bancarios que serían cuentas de ahorro, tendríamos los depósitos a términos fijos y tendríamos las cuentas corrientes. Son instrumentos de captación de dinero. Y noten ustedes que históricamente, o por lo menos en casi 20 años, el mayor instrumento de captación financiera en esta economía ha sido la cuenta de ahorros. Miren ustedes el crecimiento, una tendencia creciente. El que menos tiene crecimiento tenido es la cuenta corriente, mientras que los CDTs pues ha tenido una tendencia creciente bastante interesante porque además, aunque genera poca rentabilidad, para los oferentes de dinero, como son las personas superavitarias, puede ayudar a través de las instituciones bancarias a que se genere una mayor inversión en los que necesitan el dinero. Por aquí tenemos esa evolución de los CDTs, de los cuales de 1 a 180 días, pues tienen un crecimiento bastante importante. Así también los que tienen una duración o vencimiento mayor a 360 días. En cuanto a instrumentos de deuda, que también se conocerían como instrumentos de colocación. Colocación es porque los bancos tienen un dinero y colocan el dinero en las manos y en los bolsillos de las personas, los individuos o en las cajas de las empresas. Y vamos a notar de que aproximadamente en unos 13 años, notamos de que la cartera o el instrumento de colocación más usado por parte de los bancos y podría también uno decirlo de esta forma, demandado por parte de las personas, individuos o empresas, es el crédito comercial. Miren acá, tiene una tendencia creciente, la barra es mucho más grande hacia el periodo reciente, que es el periodo de atrás. Por otro lado, la cartera de consumo viene creciendo también de forma bien interesante. Otra que ha crecido en los últimos años ha sido la de vivienda, miren, de 2,5 a 6,6%. El microcrédito más bien se mantiene. Interesante es ver cómo los instrumentos de colocación o instrumentos de deuda bancarios tienen una tendencia creciente y en ese sentido, entonces, la relación de cartera sobre PIB o profundización financiera en Colombia es creciente. En ese sentido, lo que uno diría es que bien administrado el sistema financiero en una economía, como en este caso la colombiana, con una profundización financiera mayor, puede llegar a generar crecimiento económico. Pero ojo, nuevamente, bien administrado. Es decir, sin que, como mencionaba en la clase anterior, haya abuso por parte de las instituciones hacia los individuos o hacia las empresas. Por el lado del mercado no intermediado, que es el que en el cual nosotros vamos a profundizar en las próximas clases, pues vamos a tener lo siguiente. El mercado no intermediado suele definirse en términos de los productos utilizados para convertir el ahorro en inversión y se van a agrupar en una primera línea que serán los títulos de renta fija o inversiones de renta fija, otro que serán los títulos de renta variable, otros serán los derivados y otra clase de activos. ¿Ya? Entonces aquí los tenemos, por ejemplo, renta fija, bonos de deuda pública, bonos de deuda privada por parte de las empresas, CDTs y titularizaciones. Por parte de la renta variable tenemos entonces nosotros en general lo que son las acciones, ¿cierto? Porque su rentabilidad depende del precio de compra y del precio de venta. Los derivados están relacionados con instrumentos como forwards, futuros, swaps sobre tasas de interés, sobre tipos de cambio, etcétera, y opciones, que también es otra forma de inversión. Y otros, en adición, este mercado define instrumentos que permiten canalizar el ahorro hacia la inversión por vía de agregación de recursos y descentralización de procesos de inversión, como por ejemplo fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones voluntarias, fondos de cesantías, fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí donde decíamos otra clase de productos, se podrían encontrar esos fondos de inversión colectiva, que son una clase de instrumentos para
canalizar el dinero de los agentes que son superavitarios en cuanto a dinero hacia aquellos que necesitan ese capital para poder invertir. Ahí tendríamos fondos de inversión colectiva y hay diferentes clases de fondos. Por ejemplo, algunos invierten en hipotecas, de infraestructura, etcétera, etcétera. Fondos de capital privado, reservas técnicas que respaldan seguros, en fin. En resumen, el sistema financiero entonces lo podríamos definir en tres mercados: el mercado monetario, el mercado de capitales, el mercado de divisas y otra clase de mercados financieros. Dentro del mercado de capitales, que es el que a nosotros nos interesa y el que vamos a profundizar, porque es el que, digamos, nos va a dejar esa base o nos va a servir para explicar las finanzas internacionales, se encuentran dos mercados: el mercado bancario e intermediado, que se explica por los bancos y otros intermediarios como corporaciones y cooperativas financieras, y el otro mercado que será el no bancario o de instrumentos o no intermediado. Ahora, ese mercado no intermediado, no bancario o de instrumentos se define de esa manera precisamente por las cuatro clases de instrumentos que hay: acciones, renta fija, derivados y otros.